Ante el inconsciente, aplicando lo simbólico a tu día a día. El lenguaje de los símbolos es el puente que une consciente e inconsciente, y para llegar a conocerte, necesitas descifrar su mensaje. Una conversación sobre sueños y símbolos entre Marley Cuenners y Laureano Pérez. Hola, soy Marley Cuenners, psicóloga clínica transpersonal. Hola, soy Laureano Pérez, ingeniero y estudioso de la psicología profunda de Jung. Bienvenido a Ante el Inconsciente. Hola Marley, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laure? Aquí estamos una vez más con Harry Potter, que es un recurso inagotable para hablar de contenido simbólico, ¿eh? Hombre, podríamos hablar varios programas, pero vamos a ser comedidos, intentemos ser comedidos. Sí. Vamos a hacer esto famoso de a la tercera va la vencida y vamos a pasar muy rápido por muchos de sus fascinantes contenidos y vamos a terminar hoy aquí con Harry Potter, por lo menos por ahora. Podremos volver en algún momento con alguno de sus personajes o de sus símbolos o de los artilugios mágicos que aparecen, que son maravillosos, como los dementores, el armario evanescente y mil historias más, pero vamos a pasar muy rápido, ¿no? Porque si no nos eternizamos aquí y hablamos solo un podcast de Harry Potter, esa sería su temática. Ya, pues venga, Laure. Pues mira, si quieres, la última vez habíamos hablado un poco de los libros, pero habíamos quedado cortados, digamos, porque claro, son tan voluminosos, ¿no? Y conforme avanzan los libros, cada vez son más gordos, tienen más páginas. Entonces, vamos a resumirlo muy rápido. Lo importante es que a partir del libro 4, Voldemort vuelve en carne y hueso con un hechizo muy chulo que ocurre al final de ese libro, ¿no? Entonces, ya los últimos 3 libros son, digamos, la guerra de Harry Potter con Voldemort literal, ¿no? Entonces, en el quinto, lo que ocurre es que Harry Potter se da cuenta que existe lo que se llama la Orden del Fénix, que es un grupo para luchar contra Voldemort cuando ya fue fuerte antes, cuando él era pequeño, ¿no? Y ahí lo más importante que pasa es que se descubre que hay una profecía que dice que ninguno de los dos puede sobrevivir si el otro vive. O sea que Harry Potter tiene que asumir que si él no muere, pues no muere Voldemort, y al revés, que los dos tienen que enfrentarse en un duelo a muerte. Claro, estamos hablando de un niño de 15 años que se enfrenta a eso cuando ya el otro mató a sus padres y tal. O sea, una noticia muy dura, ¿no? Uh-huh. Y esta información está guardada en el Ministerio de Magia, que además durante todo este libro el Ministerio de Magia no se cree que Voldemort haya muerto y utilizan todas sus herramientas, digamos, político-administrativas para poner a la comunidad mágica en contra de Harry Potter y del director de la escuela que le apoya, ¿no? O sea, aquí entramos en un terreno colectivo, ¿no? Sí, o sea que encima tienen otro frente abierto, aparte del Voldemort. Sí. Eso pasa mucho, ¿eh? Eso pasa mucho, que las personas alrededor tuyos lo entienden mal y en lugar de apoyarte, te dificultan la vida. Eso pasa también en nuestra vida diaria, vamos. Como que cuando se complica una cosa, todo empieza a salir mal, ¿no? Eso es. Bueno, entonces al final, pues este libro, el ministerio tiene que asumir que ha vuelto Voldemort porque hay un enfrentamiento entre él y el mago superpoderoso en el ministerio. Y bueno, llegamos al 6º libro donde ya se descubre esto que habíamos contado de que Voldemort había partido su alma, ¿vale? Y bueno, pues ese es un libro muy interesante donde Dumbledore, el director del colegio, le enseña a Harry las memorias que tiene de cuando él conoció a Voldemort, al mago malo, de pequeño. Y entonces esto lo hace con la esperanza de que Harry empatice con la historia del mago malo, que no deja de ser un niño muy traumatizado, y que así pues conozca también sus puntos débiles para poder acabar con él, ¿no? Y bueno, esta historia tiene unos giros chulísimos, pero lo importante al final es que todo, ya se abre una guerra importantísima y ya nunca más pueden volver al colegio. Y llegamos al 7º y último libro, que se llama en español Harry Potter y las reliquias de la muerte, que en inglés se llama The Deathly Hallows, que en realidad la traducción literal no es las reliquias de la muerte, es los santos letales. Lo que pasa
que yo creo que no se atrevieron los editores de la obra en español a llamar a un libro Harry Potter y los Santos Letales, porque había sido muy polémico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Que las reliquias de la muerte o los Santos Letales le dan la clave a Harry Potter para acabar con Voldemort. Y es muy interesante porque se la dan, que vais a flipar, digamos, los que hayáis oído nuestro podcast en los episodios de antes, la clave se la da un cuento de hadas. Sí, eso es genial. Eso es genial. Es absolutamente genial. Porque resulta que hay un autor como especie, como serían los hermanos Grimm en el mundo, digamos, Muggle, en nuestro mundo, o las fábulas de Esopo, las de Boccaccio, estas que digamos que son enseñanzas de la vida. Pues en el mundo mágico hay un señor que se llama Biddle el Bardo, como Biddle el Trovador, que ha hecho un libro de fábulas. Y entonces hay una de ellas que se llama El cuento de los tres hermanos. Y aquí es donde aparecen las famosas reliquias de la muerte. Pues habrá que leer ese cuento, no nos queda otro remedio. Hay que leerlo porque vaya a ver que el contenido simbólico es tan fascinante que yo pienso, es que de verdad, J.K. Rowling, ¿cómo pudo llegar todo eso a su cabeza? Lo que hemos hablado, ¿no? Más de una vez ya, que es una cosa, una conexión fundamental con lo inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, vamos a ir leyendo la historia por partes para que veáis qué majestuosidad de historia y de argumento para acabar toda esta saga de Harry Potter, ¿no? Pues venga. La historia dice así, dice: había una vez tres hermanos que viajaban al atardecer por un camino solitario y sinuoso. Al girar en una curva, los hermanos alcanzaron un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Sin embargo, como conocían la magia, con el sencillo ondear de sus varitas hicieron aparecer un puente sobre el agua traicionera. Iban ya por la mitad del puente cuando encontraron el paso bloqueado por una figura encapuchada, y la muerte les habló. Estaba enojada porque le hubieran sido escatimadas 3 nuevas víctimas, ya que los viajeros normalmente se ahogaban en el río. Pero la muerte era astuta, fingió felicitar a los 3 hermanos por su magia y le otorgó un premio a cada uno por su habilidad para engañarla. Claro, van por un camino solitario y se encuentran al río de la vida, con sus aguas que no son fiables, fíjate tú, ¿eh? Uh-huh. Son peligrosas, te pueden llevar a la muerte. Y entonces es cuando usan la magia. Y claro, la muerte, que es muy lista, no le gusta nada que le hagan ese tipo de juegos. Y entonces les da un regalo que se supone que será envenenado también. Evidentemente el regalo va a estar envenenado, ¿no? Para mí además me gusta mucho porque utiliza esta figura súper recurrente de los cuentos de hadas de los 3 hermanos. Sí, y del puente, ¿no? Porque es el puente de ir a este mundo, al mundo de los muertos o el mundo sutil. Entonces, claro, el puente siempre es un símbolo fuertísimo también, porque te está llevando de una dimensión a otra. Sí, y los 3 hermanos, que son, pues como típicamente el mayor, el mediano y el pequeño, que como se dice en algunos círculos de estos de genograma y tal, ¿no? Son como, digamos, siguiendo al padre está la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? O sea, el que está completamente a favor, el que está en contra y el que coge lo bueno y lo malo y lo une, que suele ser el pequeño. Además, el 3 es un número de movimiento, porque de 2 nace un tercero, que es original y nuevo. Claro. Entonces, tiene ese simbolismo de que hay un movimiento ahí, ¿no? El contenido simbólico es impresionante, pero bueno, vamos a seguir con la historia. ¿Vale? Vamos a ver los regalos que les da la muerte. Lo bueno es que cada uno elige, ¿no? Entonces, la historia sigue así y dice: así el hermano mayor, que era un hombre combativo, pidió la varita más poderosa que existiera, una varita que ganara siempre en los duelos para su dueño, digna de un mago que había vencido a la muerte. Y así que la muerte cruzó hasta un viejo árbol de sauco que había en la ribera y cogió una rama y le dio forma a una varita y se la entregó. El segundo hermano, que era un hombre arrogante, decidió que quería humillar a la muerte todavía más y pidió el poder de resucitar a los muertos. Así que la muerte cogió una piedra de la orilla y se la dio, con el poder de resucitar a los muertos. Entonces la muerte le preguntó al tercero y al más joven de los hermanos qué es lo que quería. Este era el más humilde, pero también el más sabio, y no confiaba en la muerte. Así que pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que la muerte pudiera seguirle. Y la muerte, de mala gana, le dio su propia capa de invisibilidad.
a la famosa capa de invisibilidad. Claro, claro. Entonces aquí ya vamos viendo hacia dónde se encamina la historia, ¿no? Pero lo interesante es como cada uno, en función de su carácter, intenta hacer algo con la muerte, ¿no? Los dos primeros tratan de humillarla y el tercero, más humilde, sabe que allí no tiene posibilidades ninguna de vencer, ¿no? Además, son los elementos que están en la historia de Harry Potter. Fíjate tú, la varita mágica total, y luego la piedra filosofal, Claro. y finalmente la capa de la invisibilidad, que ya creo que lo conté en algún momento, que ya hace eso en los laboratorios. En el momento en que no hay reflejo, tú dejas de ver. Entonces esa capa tiene su sentido. No es Sí. no es un invento, es una realidad, pero una realidad distinta a la que nuestros sentidos perciben, pero que está ahí, vamos. Sí, además lo interesante es como que eso, cada uno de su carácter pide una cosa, ¿no? El arrogante quiere el poder. Ya. El que quiere humillar quiere saltarse las leyes universales, ¿no? De la vida. Sí, 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 Y sí. el humilde dice, yo me largo de aquí de la manera más discreta posible y Y que ya me veremos a ver dejen dónde me en paz. meto. Quiere solo vivir, ese quiere solo Eso es. vivir, ¿no? Sí, Muy sí, sí. bonito, ¿no? Entonces mirad cómo sigue la historia, que es chulísima. Dice la siguiente parte. Los tres hermanos continuaron su camino, cada uno hacia su propio destino. El mayor se marchó a una aldea en la que se alojaba un mago con el que había tenido una disputa. Se batieron en duelo y mató a su enemigo con su varita. Luego se retiró a una posada en la que presumió de su poder y se tendió ebrio en una cama. Esa noche otro mago se acercó a él sigiloso, le robó la varita y por si acaso le cortó el cuello. Así fue como la muerte se llevó al hermano mayor. El mediano llegó a su casa, donde vivía solo, y dolido por la repentina muerte de la que iba a ser su futura esposa, giró la piedra 3 veces sobre su mano, 3 veces, y apareció la mujer con la que se habría casado. Pero ésta se mostraba triste y distante, separada de su amado por una especie de velo. Ella ya no pertenecía al mundo de los vivos, sino al de los difuntos, así que sufría. El hombre no soportó ver a su amada así y enloqueció, suicidándose de una vez por todas para reunirse con ella. De esta manera, la muerte se quedó con el segundo hermano. La muerte buscó al hermano menor durante muchos años y nunca pudo encontrarlo. Fue solo cuando tenía ya una edad avanzada que el hermano más joven finalmente se quitó la capa de invisibilidad y se la dio a su hijo. Y entonces saludó a la muerte como a una vieja amiga, como iguales, y se marcharon juntos al mundo de los muertos. Y ahí acaba la historia. Y ahí acaba la historia. Que es muriendo todo el mundo, como, Claro. como Como nos toca a todos, ¿no? eso es, y cada uno de una manera distinta, ¿no? Correspondiente realmente, porque el hermano menor decidió que era la hora de irse, si no, no se quita la capa, claro. Entonces Sí, tomó esa decisión y además perpetuó la capa con su hijo, o sea, la tradición sigue ahí, ¿no? En cambio sí. los otros no, la tradición fue cortada. Al final es que la síntesis, ¿no? Lo que decía antes de tesis, antítesis, síntesis, la síntesis es capaz de continuar, ¿no? Eso Y es, además si lo hace de manera humilde, simplemente vive, pues digamos, un poco de espalda a la muerte, pero no de espalda, sabiendo que está por ahí. O sea, vive teniendo a la muerte en cuenta, que es una cosa exactamente. muy sabia, ¿no? No, es como nuestra vida misma, ¿no? Que está la infancia, luego está donde recogemos todas las normas, luego está la adolescencia donde luchamos contra las normas y luego está la madurez en que escogemos las normas que queremos seguir y las que no añadimos, las que a nosotros nos va. Ese es el ser humano, es el camino del ser humano, ¿no? Ujú, así es. La verdad es que la historia representa totalmente la realidad, ¿no? Porque si vas contra la muerte, va a por ti más rápido, ¿no? Si crees que tienes todo el poder, pues acaba contigo por tu propio ego, ¿no? Si crees que puedes ir contra sus leyes, igualmente acaba volviéndote loco, porque te enloquece, ¿no? Porque claro, el segundo hermano se sentía súper culpable de ver cómo sufría esa chica que estaba en un mundo que ya no era el suyo. Y al final la culpa le hace suicidarse porque se ahorca, ¿no? Y el tercero, sin embargo, pues vive, ¿no? Es que la historia es chulísima, pero además
lo importante de esta historia es que dentro de la historia de Harry Potter, o sea, dentro de un contenido simbólico, aparece este otro contenido simbólico tan potente. Y lo importante es que se supone que los magos creen que quien sea capaz de juntar estas tres cosas, que son las tres reliquias de la muerte, o lo que hemos dicho antes, los tres santos letales. Sí, 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 sí. Que hay santidad en la varita, en la varita de Sauco, ¿no? Hay santidad en la piedra de la resurrección y hay santidad en la humildad de la invisibilidad, ¿no? Pero una santidad letal, ¿no? Que te lleva a la muerte, ¿no? Entonces lo importante es que quien tenga la reliquia de la muerte se convierte en el señor de la muerte y la puede vencer si tiene las tres. Porque al final ninguno de los hermanos se le ocurrió juntar la suya con la de los demás, ¿no? Claro, pero además no es vencer, es llegar a un punto de igualdad, que es cuando funcionan las cosas. En el momento en que uno está como por encima del otro, o se siente superior o invade al otro, ya no hay esa igualdad que es donde fluyen todas las cosas. Entonces, que la vida y la muerte estén en igualdad, que hay ahí un intercambio realmente, no una animosidad, porque son las dos caras de la misma moneda. O sea, la vida sin la muerte y la muerte sin la vida no existirían otra vez. Estamos otra vez en la dualidad de siempre, ¿no? Entonces la síntesis es la moneda. Las dos caras de la moneda es tesis y antítesis. Y la síntesis es la moneda. Y la moneda conlleva la vida y la muerte. ¿No? Es que es increíble, de bonito todo eso. Entonces, sí, es precioso. Esos tres son los tres que les dan a Harry Potter y su amigo. Cuéntalo tú, Laura, que tú eres muy Harry Pottiano y sabes todos los detalles. Claro, es que al final, ¿qué pasa? En el primer libro, a Harry Potter le da Dumbledore la capa de invisibilidad que perteneció a su padre. Es decir, que aquí ya nos está dando una idea de que las reliquias de la muerte existen de verdad, ¿no? O sea, que ya viene de ese cuento de hadas otra vez, porque ahí también es que le da a su hijo la capa. Es fantástico. Claro, entonces él tiene esa capa, que además es diferente de las otras capas porque ningún hechizo puede hacer que deje de ser invisible, porque hay otras capas, digamos, como de peor calidad, ¿no? Más cutres. Más cutres que se pueden revelar, pero esa no. Entonces Harry tiene esa y claro, evidentemente cuando lees la historia empiezan a atar cabos, ¿no? Lo que no saben es ni dónde está la piedra de la resurrección, ni tampoco quién tiene esa varita o qué ha pasado con esa varita si es que verdaderamente existe, ¿no? Entonces ahí empieza, digamos, como una vuelta de tuerca para poder acabar con esas partes del alma que quedan de Voldemort. Entonces vamos al último libro de Harry Potter, porque ahí hay mucha amiga. Lo que ocurre es que Voldemort evidentemente quiere hacerse con la varita de la varita superior, ¿no? Que se llama la varita de Sauco. Entonces se hace con ella y pues llega la pelea final donde a partir de la profecía que mencionábamos antes y de todo esto, ¿no? Pues se tienen que enfrentar Harry Potter y Voldemort y los dos saben que uno de los dos tiene que morir, porque una parte del alma de Voldemort fue a parar al niño cuando su madre, por amor, le protegió. Claro, eso es muy bonito, porque eso le permite también tener una serie de facultades que no tendría si no tuviera esa conexión con el Voldemort, ¿no? Como, por ejemplo, hablar con las serpientes y percibir cada vez que Voldemort se acerca. Entonces, todo eso le da una serie de indicaciones que van a ayudar muchísimo en esa pelea final entre el bien y el mal. Al final volvemos al bien y el mal, que es otra dicotomía, sí. Claro. Que siempre está en la historia de Harry Potter, ¿no? Quién es bueno o malo, hasta dónde es bueno es malo, porque evidentemente aquí hay algunos que se ven obligados a asesinar a otros o que se ven obligados a hacer ciertas cosas, a lanzar los famosos hechizos imperdonables, que son 3 y que vas directamente a la cárcel si lo utilizas, ¿no? Y a veces ellos mismos se ven obligados a utilizarlos, ¿no? Que me hace mucha gracia porque estos 3 hechizos imperdonables son el de la muerte, que se llama Avada Kedavra, el de torturar a una persona con un dolor agónico, que se llama Cruciatus, y el de
poseer a la mente de la persona y dirigirla como si fuera un zombie que se llama Imperius, ¿no? Y esos son los hechizos que son imperdonables dentro del mundo mágico, ¿no? Pero que los usan, vamos, en esa guerra final vale todo. Ahí, claro, ahí vale todo. Y lo importante es que al final Harry Potter se da cuenta que tiene que morir y decide morir. Y ahí hay una apasionante capítulo de la historia donde muere y va a una especie de espacio sagrado que es la estación donde cogió el tren a Hogwarts por primera vez, que está como blanqueada, y allí se encuentra al mago bueno y sabio que es Dumbledore, que está muerto, pero se lo encuentra allí y tiene una charla con él. Y allí ven el alma, el pedacito del alma de Voldemort que tenía Harry dentro, lo ven allí debajo de un banco y es como una especie de bebé deforme que está como moribundo, ¿no? Que es como ya el ultimísimo pedazo de Voldemort. A todo esto, digamos que Harry está muerto, está como una especie de purgatorio, y en la vida real Voldemort cree que ha muerto Harry. Y está allí celebrándolo, no sé qué, pero sin embargo Harry está teniendo esta conversación como con su especie de mentor, digamos, dios interior, sí, ¿no? De mentor endiosado interiormente, y descubre que, pues lo que hemos hablado ya, Marley, que él pues tiene esa parte mala dentro de él, pero que tiene la facultad de no utilizarla. Eso es. Y que puede vivir sin ella o utilizándola en condiciones. Exactamente, ¿no? Porque todos tenemos esa parte dentro de nosotros, pero es nuestra libre albedrío usarlo o no. Pero no podemos destruirlo. Es la historia de Hércules también, ¿no? Que Hércules acaba cortando las cabezas que se multiplican hasta que levanta la hidra y la saca de su ambiente donde mueren todas las cabezas, menos una, porque la mente es inmortal. Entonces esa una la tiene que meter debajo de una enorme piedra para tenerla controlada. O sea, esa parte de irte hacia la parte destructiva está siempre ahí. Por eso la atención, tener la atención para no caer ahí. Es que es impresionantemente bonito eso, porque está hablando de nosotros completamente, vamos. Totalmente, y además que desde que vuelve Voldemort en los libros 5, 6 y 7, todo el rato intenta entrar en la mente de Harry, que es una cosa que él hace con la gente para volverla loca y que pidan morir. Es decir, que el mal entra en tu mente y te ataca continuamente, en forma de pesadilla, en forma de malos sentimientos, en forma de mal humor. Pues eso, habla de nosotros, de cómo la parte esa negativa que hay que cuidar, hay también que darle un espacio, porque si no ella va a entrar en tu vida, va a ser un intruso, ¿no? Entonces más vale aceptarla y tenerla ahí, ¿no? Bueno, entonces de este lugar vuelve Harry Potter, y entonces se da la gran batalla. Cuéntalo, Lauri. Sí, ahí se da la gran batalla, donde además el último de las partes de Voldemort, de su alma, que se llaman Horrocruxes, el último es Nagini, que es la serpiente de Voldemort, ¿no? Y además la acaba matando este chico como súper poco popular, así, sí, gordito y como torpón, que es muy amigo de ellos, que se llama Longbottom, como culo largo, así en español, ¿no? Sí. Y él pues con la serpiente se la carga, o sea que al final el héroe más noble y más leal y la figura como antiheroica es quien acaba con el mundo ese negativo, ¿no? Con toda esa energía. Una cosa preciosa de amistad y de lealtad, la historia de Harry Potter. Sí, de inocencia, ¿no? Porque este es un chico muy inocente, que todos se ríen de él, porque es como que no tiene ninguna malicia. Y ese es el que acaba con la horrorosa serpiente. Y luego, además, hay una cosa súper interesante, ¿no? Que acaba esta historia preciosa, que la verdad que cuando acaba dice, por favor, quiero más, ¿no? Y entonces J.K. Rowling ha hecho un spin-off, como se llama ahora a las series que salen de otra serie, ¿no? Que es lo que se llama Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, que lo escribe como 50 años antes de la historia de Harry Potter, ¿no? Y donde se cuenta qué es lo que pasa cuando Dumbledore era joven. Y bueno, es otra historia pues del nivel de J.K. Rowling, que por lo que decimos, que no sabemos esa señora ¿de dónde saca? Bueno,
Pero Harry Potter sin duda es la obra maestra, porque es que ahí se ve reflejado el ser humano, la historia de la humanidad, todos los hitos y los cuentos de hadas, porque los cuentos de hadas son nuestros patrones mentales totalmente. Entonces, todo eso está incluido, es como una obra maestra e increíble, porque no se puede sintetizar, porque tiene tantas historias metidas en una, ¿verdad? Sí, además, mira que yo siempre intento traducir los nombres y cosas así como para traerlo a tu cultura. Y fíjate que Harry Potter se llama, Harry en español es Enrique, y Potter alfarero. O sea, tú imagínate una persona que en español se llamara Enrique Alfarero o Enrique Alférez o algo así, que sería una cosa posible, ¿no? Sí. Además, alfarero, alguien que hace cerámica, es alguien que hace arte con la madre tierra, ¿no? Eso es. O sea, es que una cosa muy bonita, como que es un arte sano, porque ¿qué es un arte sano? Alguien que hace un arte sano, un arte útil. Es que, mira, la idea es que la creación de la vida es que de la nada se hace una forma. Así es. Y eso es hacer cerámica, claro. Es pottery. Sí. Es alfarería. Entonces, de la nada sale la forma, porque la nada es como la fuente de todo, de ahí sale todo, porque la nada es infinita, todo está ahí dentro. En cambio, lo que ya tiene una forma, ya no puede ser más que aquella forma. Entonces, fíjate tú qué bonita idea, ¿no? Sí. De que todas esas formas están mezcladas simbólicamente, contando historias. Claro. Historias que tienen que ver con nuestros patrones y con toda la historia de la humanidad también. Y de tu vida particular, vamos. Porque al final esa forma que todavía no se ha formado del todo, pero que ya tiene la energía para hacerlo, es el símbolo, que está a caballo entre la forma pura y la energía pura, ¿no? Por eso los contenidos simbólicos son tan fantásticos y nos llegan a todos, a cada uno, digamos, desde sus vivencias personales, ¿no? Así es. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues yo creo que por aquí cerramos de momento a Harry Potter. Ya saldrá en algún momento, porque es imposible evitar que aparezca de vez en cuando. Sí, pero además, hay miles de conceptos preciosos que nos dejamos atrás, ¿no? Pero que la verdad tendríamos, lo que decimos, que hacer un podcast solo de Harry Potter, ¿no? Para poder hablar de todo ese mundo. Pero creemos que con esto queda una visión muy amplia. Creemos que también hemos alimentado, para quien no se haya sentido interesado por esa historia, una visión simbólica para que veáis la potencia que tiene en términos personales y se sabe leer desde una perspectiva, pues eso, simbólica. Y bueno, pues invitamos a leerlo, a ver las películas, a seguir la nueva saga esta de Animales Fantásticos y cómo encontrarlos, y ser todos unos frikis de Harry Potter como yo, y, y poder comentar, ¿no? Y nada, pues ya volveremos, vamos a volver la próxima vez. Como hoy no hemos interpretado ningún sueño, y además tenemos muchas ganas de hacer sueños puros, vamos a hacer un capítulo solo de sueños puros de nuestros oyentes, que va a ser el Claro, siguiente. Es que tenemos una colección enorme y no sabemos ya por dónde empezar para descifrar esos sueños. Entonces hemos decidido hacer un episodio solo de sueños, ¿vale? Muy bien. Bueno, Marley, pues muchas gracias, como siempre, por Gracias por a la ti charla. por todos esos detalles de Harry Potter. Te advierto, algunos de ellos yo ni lo sabía. Venga. Bueno, un beso a todos y nos vemos muy pronto con vuestros sueños. Adiós. Un abrazo muy cariñoso. Adiós. Chao, chao. Has estado escuchando el podcast de Marley Kuener y Laureano Pérez. Ante el inconsciente, aplicando lo simbólico a tu día a día. Muchas gracias por escucharnos y recuerda visitar nuestra página web para dejar tus sueños o preguntas. Anteelinconsciente.com. Hasta el próximo episodio y felices sueños.